Bienvenidos al episodio 390 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el errático Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Proyectándose? Algo así, algún complejo psicológico por ahí. Ok. ¿Qué tal Beto, cómo estás? Tanto tiempo. Estamos grabando el día martes 11 de junio. Se aproxima un temporal a Santiago, pero ya ha chocado en otras partes de Chile. Y por allá me dices que en Ciudad de México solo hay amenazas, pero nada se concreta. Sí, ya en los últimos días ya hubo algunas lluvias. Hoy ya el calor estuvo bastante más tolerable, entonces espero que en un rato más llueva. A lo mejor al rato se alcanza a ir por ahí en el fondo, ya sabes que acá de repente las cosas suenan más fuerte de lo que deberían. Sí, como que el lugar donde grabas es lo contrario de un estudio de sonido, Beto. Es un amplificador de sonido externo. A veces parece, sí. Tiene asonorización. Algo así. Unos huecos, paredes delgadas, ventanas grandes, qué sé yo, se suma todo. Sí, los parlantes de los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Sí, pero yo creo que el invitado especial número 1 de este podcast, Beto, es el carrito de los camotes. Creo que la semana pasada no estaba, ¿o sí? ¿Mm? La semana pasada creo que no apareció. Parece que no. No estoy seguro, pero me parece que no. Sí, porque de repente eran sus temporadas y se parecen algunas semanas, entonces puede ser que ya nos tocó descanso. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Nos quedó una pendiente en YouTube y de ahí podemos ir con Discord. Ok, la que quedó pendiente en YouTube fue de Ricardo Pérez, que pues por efectos... Perdón, no quedó pendiente, llegó tarde, mejor dicho. Es una pregunta nueva. Llegó probablemente antes de que grabáramos, pero después de que recopilamos las preguntas, porque tenía pocos segundos que tenían de publicadas las últimas que recopilé, entonces me imagino que después de que las copié siguió escribiendo y puso más, y eso fue lo que se quedó. Pero pues para fines prácticos, eso fue lo que se quedó pendiente de Ricardo Pérez, porque además ya no tiene ni siquiera alguno de sus clásicos intros muy educados saludando, y nos pregunta, dice, cuando el traje alienígena del Hombre Araña antes de convertirse en Venom estaba atrapado por los Cuatro Fantásticos, recuerdo que una navecita libera el traje, pero nunca he sabido esa navecita robot quién la manda y por qué. Yo tampoco, Beto. Creo que nunca lo aclararon, y más bien parece ser que es algo... Es que ni siquiera se ve como que sea... Aleatorio. Ni siquiera se ve como que sea algo extraterrestre, más bien parece alguno de los múltiples robots, drones que siempre hay en el Baxter Building. Entonces probablemente pues fue algo que andaba por ahí curioseando y vio y dijo, ay, a ver qué es esto, lo voy a abrir. Y se le escapó. Fue obra y gracia de un villano muy conocido que se llama Deus Ex Machina. Sí, que ahí una vez más estás revelando tu edad, Esteban. Generaciones más jóvenes que nosotros, y ni siquiera estoy hablando de la generación Z, ya desde los millennials acostumbran decir, lo hizo un hechicero. Esa es la explicación para cualquier cosa que aparentemente no la tenga. Bueno, pero está bien que aprendan esos términos, Beto. Sí, ahora lo vas a tener que deletrear porque si no cuando lo busquen no van a saber cómo. Deus Ex Machina. La verdad yo digo Deus Ex Machina, pero no estoy seguro que se pronuncia así. Me parece que puede ser machina. Mira, había una frase muy vieja en México que era una explicación clara de, oye, ¿y eso qué? ¿De dónde salió o qué? Y la frase común era, se lo sacaron de la manga. También. Cuando me preguntan por alguien que evidentemente no está cerca mío, Beto, yo me reviso las mangas y les digo que no está. Sí, que ese término de hecho nació de los magos de escenario. Sí lo sé. Que era la pregunta de ¿y de dónde sacó ese pañuelo? Se lo sacó de la manga. Pero es que ya hasta los magos de escenario ya es algo distinto hoy día, Esteban. A veces sí tenemos que explicar demasiadas cosas. Sí, Deus Ex Machina también es una explicación larga, Beto. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya nos fuimos por las ramas, pero básicamente no tenemos una teoría correcta. Sí. Fue un accidente de laboratorio y ya. Eso. Entonces vamos con las preguntas de Discord. Pasamos a Discord y la primera me deja un poquito perplejo, pero bueno. Arturo López dice, ¿quién es Magneto? ¿Eric Lenscher o Max Eisenhardt? Magneto tiene demasiados nombres, Beto. Mira, es que esta clase de pregunta, voy a tratar de hacer un paralelo, es
Es como si preguntaras, ¿quién es la persona más controversial de la escena estadounidense del cómic en el siglo XX? ¿Stanley Lieber o Stan Lee? O preguntarás, ¿quién es el artista de cómics más admirado o influyente del siglo XX? ¿Jacob Kortzberg o Jack Kirby? ¿Quién es el artista francés más famoso en la escena del cómic y la novela gráfica? ¿Jean Giraud o Mobius? Es esa clase de pregunta. Ajá. Porque el personaje, su nombre de nacimiento es Max Eisenhardt. Cuando se escapa del campo de concentración en el que es prisionero, cuando durante la Segunda Guerra Mundial él como judío alemán estaba en un campo de concentración nazi, cuando se escapa y se va con Magda, esta chica la que había conocido cuando eran más jóvenes, se reencuentran en el campo de concentración y se escapan juntos, se van a vivir al bosque, a esconderse lo más lejos de la civilización que puedan, adopta el nombre de Magnus. Era el nombre con el que se hacía llamar para evitar que inicie una relación con Eisenhardt, que era un conocido judío. Y después de que manifiesta sus poderes y mata a mucha gente porque lo consideraban un brujo o algo por el estilo, Magda se espanta y huye de él, sin que él sepa que está embarazada de gemelos, que es donde eventualmente vendrán Pietro y Wanda. Cuando ella huye y él empieza a buscarla, bueno, estamos hablando aquí en términos de cómo se contó esa historia originalmente, Esteban. En ese momento, cuando Magda escapa de él y él empieza a buscarla tratando de recuperar a su familia, sin saber que tiene hijos, quizás no lo sean, no sabemos, adopta el nombre de Erik Lehnsherr y se hace pasar por un gitano. Entonces, esa es la cosa con el nombre. Max Eisenhardt es su nombre de nacimiento y Erik Lehnsherr es el seudónimo, nombre, identidad falsa que ha adoptado la mayor parte de su vida. Pero para fines prácticos es exactamente lo mismo. Sí, después tenemos una pregunta muy polémica, Beto, porque es muy difícil de responder. No es difícil de responder, la respuesta es difícil de entender más bien. Mira, vamos a hacer una lectura de Wikipedia. Primero lee la pregunta, Beto. Ok, la pregunta es del mismo Arturo y dice: nunca me ha quedado muy claro, ¿cuáles son los poderes de Hope Summers? Hope Summers es una mutante nivel Omega con la habilidad de límites inespecificados de manipular psíquicamente e imitar los poderes de otros mutantes. Esta habilidad se ha manifestado principalmente en su capacidad de imitar las habilidades mutantes de aquellos que están cerca de ella. Sin embargo, se han demostrado poderes adicionales. Cuando nació, liberó una onda psiónica gigantesca que destruyó a Cerebro. También ha sido inmune a los poderes de absorción letal de Rogue. También cuando tocó a Rogue la liberó de unas memorias que la habían invadido. Curó a Rogue del virus de la... ¿cómo le dicen? De la variante 88. También fue capaz de bloquear que Cerebro la ubicara, etcétera, etcétera, etcétera. Es un Deus Ex Machina ambulante, Beto. Mira, de entrada se llama Hope, esperanza, y la esperanza todo lo puede. Es lo último que se pierde. Es un mutante de nivel Omega. Y se supone que puede... la definición que yo he entendido de forma más clara era que tenía una habilidad ilimitada para manipular psíquicamente o imitar los poderes de otros mutantes. Que creo que abarca bastante y si es... Tal cual es un Deus Ex Machina ambulante. Puede hacer lo que necesites en el momento que lo necesites. Sí. O sea, la idea de manipular los poderes de otros mutantes a su alrededor o de poder imitarlos, pues sí se convierte en una razón bastante clara para por qué está en esa selecta lista de lo que son los mutantes de niveles Omega. Para quien no tenga idea de mutantes, que entre ellos estoy yo, pero tal vez sepa un poquito más que alguna gente... la gracia de Hope en su momento es que es la primera mutante que nace después de los eventos de House of M, donde Wanda dice su frase de No More Mutants. Decimation Day se conoce eso. Exacto. Entonces ese evento que en muchos cómics es referido como un gran genocidio, técnicamente no murieron mutantes,
sino que dejaron de ser mutantes, pasaron a ser humanos, perdieron sus poderes. A partir de eso quedaron, no me acuerdo, Beto, como 300 mutantes, algo así, o 500, pero era muy poco. Eran 198. Ok. Y la primera mutante que nace después de esos eventos, porque también dejan de nacer mutantes, dejan de aparecer nuevos mutantes, es Hope. Y después vienen esta sucesión de historias que son Messiah Complex, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que son 3, pero no me acuerdo ahora los nombres. A ver, está Second Coming, Messiah War y Messiah Complex. Uh-huh. Eso es lo que podemos aportar, creo, Beto. No sé si tú puedes agregar alguna otra cosa. No, y lo que mencionamos que es un mutante de nivel Omega, los mutantes de nivel Omega, se supone que en cada tipo de poder catalogan así al mutante más poderoso en esa categoría. Entonces, en realidad estamos hablando de una docena de mutantes que alcanzan esa categoría de nivel Omega, ¿no? Que no me acuerdo todos de memoria, pero me acuerdo que para que se den una idea del nivel de poder dentro de su especialidad, por ahí están Iceman, Marvel Girl, Monarch, que es el hermano del Capitán Marvel, estaba Legion, Magneto, Proteus, Storm, Strife, Kid Omega, Vulcan, Hope, y me faltan por ahí 3 o 4. Está Franklin Richards es otro de ellos, y deben faltarme por ahí todavía 2 o 3 que no recuerdo, pero es... otro Deus Ex Machina ambulante, Franklin. Más o menos. Porque si en su caso es manipulación de la realidad. También tiene que ser casi cualquier cosa. Ese es el tema. Puede ser... básicamente Franklin Richards es Dios. Sí, que en realidad se supone que es cuando tienes el máximo nivel de poder en una categoría, ¿no? Y entonces esto implica que aquellos que tienen más de un poder pueden ser Omega en uno y no en otro. Por ejemplo, mencioné a Jean Grey. Jean Grey es nivel Omega en telepatía, pero no en telequinesis. Entonces es de repente por ahí algunas cuestiones, porque se supone que según yo en telequinesis el que es el Omega es Strife, que es como una versión de Cable sin tener que estar lidiando con el virus que lo hace medio cyborg, ¿no? Uh-huh. Él es el que es el mutante Omega en telequinesis. En telepatía es Jean Grey, pero puede haber los que están al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, se supone que Kid Omega está al mismo nivel de telepatía que Jean. Y creo que había algún otro telequinético, pero no me acuerdo quién es. Digo, Franklin Richards es manipulación de realidad. ¿Puede haber más de un Omega en la misma categoría? ¿No se supone que el Omega es se supone que si tienen poderoso? El mismo nivel de poder, a los dos se les considera Omega. Casi nunca pasa. Entonces, lo de Hope creo que lo ponen como manipulación de poder. Vulcan, que es Gabriel Summers, es manipulación de energía. Franklin Richards es manipulación de la realidad. Quentin Quire y Jean Grey son telepatía. Nathan Summers es telequinesis. Ororo es manipulación del clima. Proteus, por ejemplo, también es manipulación de realidad, que sería el mismo que Franklin, pero Proteus está muerto. Pues tienes uno, bueno, aunque de vez en cuando reaparece, ¿no? Magneto es magnetismo. No es que estar muerto sea un impedimento. Sí, eso jamás ha detenido a nadie, salvo al joven. Iceman es manipulación de temperatura. Y por ejemplo, diciendo lo de Franklin y Proteus, Jamie Braddock, Monarch, también es manipulación de la realidad. Entonces sí puede haber más de un Omega en la categoría, pero tendría que ser algo así que consideren que sus poderes están a la par. Entonces así como que no es una clasificación de todo exacta, pero te tiende a darte una idea, porque también de repente hablan de poderes que no se consideran al mismo nivel, ¿no? Porque yo por ahí veía que de Elixir lo ponían a discusión si Elixir contaba como Omega, que es un curador, pero no estoy seguro si el veredicto es si es o no es un Omega. Ok. Siguiente pregunta, también de Arturo López. ¿Qué trabajos recomiendan de Juni Ba? No lo conozco, la verdad. Vi que había sacado una serie de Robin en DC y le eché un ojo a un cómic que sacó en Image que se llama algo de Monkey Meat, quien la verdad no me gustó mucho. Encontré un estilo algo caricaturesco, me recordó no sé, como entre Hendy Tartakovsky y ¿cómo se llama el de I Hate Fairyland?
Scott Young. Yo le veo hasta un poquito por más ahí podría ser, no sé. de Scott Mahfood, por ejemplo. Ok. Como yo lo veo más como una mezcla entre Scott Mahfood y Scotty Young, más o menos. Y ahí yo también empecé a leer Monkey Man Monkey Meat, y tampoco pude terminarla. La historia no me parecía mal, pero el tema es que su estilo sí es raro y tardas en acostumbrarte, porque he visto algunas de sus portadas y me gustan, pero su arte en interiores me cuesta un poquito de trabajo Es un tanto seguir. confuso, diría yo. Exactamente, no hay una narrativa clara. Entonces me agrada lo que hace visualmente con el estilo, pero creo que a la vez hace difícil leer sus historias. Entonces no podría recomendar, porque lo único que he visto de él es justamente esta de Monkey Meat. Y también digo que leí el primer número y no me sentí con ganas de entrarle al resto por lo mismo, porque sí me pareció muy confusa la experiencia de lectura. Sí, a mí me dio la impresión, tal vez muy errada, porque es poco lo que he leído, de que tiene más habilidades como dibujante que como escritor. Y como dibujante me parece mejor ilustrador que arte secuencial, pero bueno, no sé qué tanta experiencia tiene, qué otros cómics ha hecho, entonces es un juicio demasiado adelantado para lo poco que he visto de él. Sí, y sobre todo que saben que tiene realmente poco en la escena del cómic americano, ¿no? Entonces, difícil. De entrada, pues, ¿qué te puedo recomendar de él? Pues no hay mucho. Me mencionabas tú esta serie de Robin, que es reciente, se llama Boy Wonder, si no mal recuerdo, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, Label. yo vi que había hecho algunas colaboraciones para algunos especiales estos que hacen de blanco y negro con un color, en el de Harley Quinn, que era Black, White and Red, creo que se llamaba. Ahí tiene una historia que creo que escribe y dibuja. Y fuera de eso, pues mayormente lo que he visto son portadas y pues la que mencionábamos de Monkey Meat. No sé realmente si tenga algo más de trabajo en el medio americano. Después pregunta, si pudieran hacer que un artista considerado lento publicara trabajos más regularmente, ¿a quién o quiénes escogerían? Yo a Frank Whiteley. Creo que los dos escogeríamos a Frank Whiteley y Beto, así que habría que elegir a alguien más. Yo me decanto por Art Adams. Es que el tema es que con los artistas que son famosos por ser lentos, la razón de que sigan teniendo trabajo pese a ser lentos es que son increíblemente buenos. Entonces, mira, vamos a mencionar algunos nombres, así nada más de memoria de los que nos acordamos. Ya mencionaste a Art Adams, ahí está Kevin Maguire, está Adam Hughes, está No sé Travis si Kevin Charest. Maguire es tan lento. Ha tenido ocasiones de hacer varias series regulares por ahí. El problema con Kevin es que es perfeccionista. Entonces puede acabar las páginas, pero a lo mejor acaba las 20 páginas de su cómic del mes y se regresa a la página 1 y empieza a retocar rostros y arreglar el fondo y demás, y luego va con la segunda, hasta que 3 días después le van por teléfono: Kevin, ¿dónde están las páginas? Ya van en FedEx. Ese es el tema con él, que es tan perfeccionista que para él nunca hizo sus páginas como las quería. Y cuando trabaja a sus anchas, pues sí, no puede hacer una serie mensual de forma regular, que fue una de las razones por las que de repente empezó a haber esta alternancia con otros artistas cuando estaba en Justice League, que por ejemplo ahí fue donde vimos por primera vez a Adam Hughes. Era uno de los artistas que empezaron a poner para que alternara con él. Pero el tema es ese. No, ya se había ido Kevin Maguire cuando llegó Adam Hughes. Adam Hughes hizo llegó después de hizo un par de por ahí de rellenos antes de que se fuera, ¿no? ¿No? ¿Ya se había ido? Ya se había ido. No, se va, yo no tengo edad para recordar eso. Bueno, si no me falla la memoria, se fue después del especial de la embajada, que debe ser el número 24, creo, de la Justice League International. Ok. Después vienen varios números de Ty Templeton, hay un número de Bill Willingham por ahí, un par más de no me acuerdo quién, y aparece Adam Hughes con... Creo que con el experimento Testdale. No sé si debuta en el experimento Testdale o aparece 1 o 2 números antes. Algo así. Ya ahí el experimento Testdale es el primer crossover de la Justice League International con la Justice League Europe, donde está Bart Sears. Bueno, pero volviendo al punto, la cosa es que si hay un artista lento que no puede cumplir con una serie mensual y aún así sigue teniendo presencia en la escena, es porque sí, muy bueno. Sí.
pues básicamente todo el mundo quisiera poder tener más cosas de ellos. Incluso hay artistas que no tienen fama de lentos y que no pueden con una serie mensual, que es por lo que se volvió algo bastante común tanto en Marvel como en DC en años recientes, que firmas a un artista por un año y de ese año te hace 10 números. Te hace 4 y de repente el número 5 lo hace un artista invitado. Y creo que en regresa para Reverendo hacer también me gustaría verlo de vuelta en haciendo interiores. cómics. Ajá. Sí. También es alguien que le cuesta mucho trabajo hacer una serie mensual por largo tiempo. Puede ser una miniserie, sin problemas. Una serie mensual en donde no tenga más de 3 o 4 meses de colchón, termina por comerse después de unos cuantos números. Y es muy común, hay muchos artistas que no pueden hacer más de 10 cómics al año. No pueden hacer una serie mensual. Otro que, por ejemplo, es mucho más lento de lo que mucha gente cree, es Steve Epting. Steve Epting ha estado en montones de series regulares, pero si revisas te vas a dar cuenta de que rara vez dibuja más de 6 o 8 números de corrido. Son 6 o 8 números y aparece un artista que le echa la mano, o hay una historia en la que alguien más se encargó de hacer 4 o 5 páginas de cada número durante 3 o 4, y eso es lo que ayuda a que pueda mantener un trabajo constante. Pero es que el tema de tener una serie mensual implica que si trabajara solamente de lunes a viernes produciendo una página diaria, sería la única forma que pudieras cumplir con una serie mensual, hacer tus 20 páginas al mes. Y tomando en cuenta que ahora que es el arte digital, muchos de los artistas ya se entintan a sí mismos y a veces también se colorean, pues esto hace que el trabajo sí sea bastante pesado como para que alguien pueda estar produciendo 20 páginas de arte completo cada mes. Entonces, ahí ya tenemos que redefinir qué es lo que entendemos por lento, porque a veces con estos artes que toman un poquito más de tiempo, muchos de los remedios era eso, ¿no? Tener más de un entintador para sacar el trabajo a tiempo, ir adelantando el trabajo con el colorista y demás, pero vamos, cualquier artista que sea lento y siga teniendo trabajo es por algo. Ok, yo agregaría, en vez de esta rotonda que ha hecho Beto, agregaría al reverendo, por cierto, es Dave Johnson, para el que no tenga idea de quién estábamos hablando. Y James Stokoe. Hay más gente, por supuesto, pero esos son los que se me vienen primero a la cabeza. Sí, hay muchos, la verdad. Ok. Siguiente pregunta, Beto. Dice el mismo Arturo. ¿Leyeron el Human Target de Milligan? ¿Lo recomiendan? No. Generalmente le hago el quite a Milligan porque me cuesta leerlo. Me cuesta un poco. ¿En todo? No sé si en todo, pero en suficientes cosas como para que diga que hay un patrón ahí. Ok. Porque sí, a veces tiene historias que son complejas, no son lecturas fáciles, pero en general creo que no es un autor tan críptico o difícil. A lo mejor entraste por las cosas incorrectas, porque en general me parece que es un muy buen escritor y ha hecho cosas bastante accesibles en los últimos años. A mucha gente le sorprendió cuando se hizo cargo de X-Force, en la que trabajó con Michael, y digo que a partir de ahí la gente se decidió darse más oportunidad de leer la clase de cosas que hacía Milligan, porque sí tenía fama de ser complejo, sobre todo por mucho de lo que hizo en Vértigo, ¿no? Que de repente sí tenía cosas complejas. De su Human Target, no recuerdo qué tanto hizo el personaje, pero se me quedó mucho la miniserie que hizo con Edwin Bjukovic, este talentoso artista croata que realmente falleció muy joven, que creo que los compilados se llaman algo así como Chance Meetings, el tomo. Ese es bastante bueno, pero no sé si sigue en prensa o cómo esté coleccionado actualmente lo de Milligan, porque sí es un autor que a mí me gusta bastante su trabajo, pero sí entiendo que algunas de las obras en las que ha participado pues sí son un poquito de difícil acceso, sobre todo mucho de lo que hizo para Vértigo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Enigma me gusta mucho, me gusta lo que hizo con Shade y Changing Man, pero sé que hay gente que sí le parece que son cosas rebuscadas, y es algo que no voy a defenderlo diciendo que no es cierto, porque la verdad es que sí, mucho de lo que he hecho ahí es difícil, pero por ejemplo, pues tiene esta famosa historia en Batman, ¿no? La de Dark City. Dark Knight, Dark City. Dark Knight, Dark City, que es 3 partes. Me parece que es una muy buena historia y no tiene problemas de resultar accesible. Entonces, yo creo que a veces es también tema de... Tal vez un enfoque un tanto extraño para lo que uno habitualmente lee en Batman, pero no es una historia confusa o difícil de leer. Sí, entonces, a mí me gusta mucho el trabajo. La verdad es que no tengo problemas, pero sí entiendo que algunos de sus cómics más raros sí a veces parece que deberían venir con un manual o una guía de lectura. Ok,
que tengo que empezar y exactamente qué es lo que estoy viendo aquí. Sí, a veces sí lo necesita, pero me parece que en particular en The Human Target no ese es el caso. Entonces yo sí lo recomiendo. Ok. Y nos queda la última pregunta, Beto, que aquí no es mucho lo que puedo aportar. ¿Has leído de JJ 2049? ¿Has leído The Killer de Alexis Nolent y Luke Jacamon? No, me la han recomendado un par de veces, pero nunca la he leído. Yo tampoco. Ok. Y nos quedan las preguntas de Twitter, Beto. Ok, ¿qué tenemos en Twitter? Tenemos una pregunta de Gaider Abdul, que nos dice: terminé de leer Batman Ego y me pareció muy buena. ¿Qué opinión tienen de este cómic? A mí me gusta, pero no tanto. Encuentro que es uno de los cómics menores que he leído de Darwyn Cook. En mi opinión, de todo lo que he leído de Darwyn Cook, es lo menos bueno. Me Así estás que todo diciendo lo que demás lo pongo por arriba. me estás diciendo que su debut en cómics no estuvo a la altura de tus expectativas. Eso es lo que me estás diciendo. No me gustaría decirlo así, porque yo llegué a Batman Ego después de haber leído varias cosas de Darwyn Cook. Entonces no me pareció un cómic. Creo que para todo lo que se habló y se alabó de este cómic no es tan especial, pero sí no es malo, es bueno. Sí, que es el tema, que fue su primer cómic. Uh-huh. Que ya alguna vez aquí, creo que cuando hablamos después de que falleció, lo mencioné, que me decían, ¿dónde conocieron por lo menos el trabajo de Cook? Pues yo vi en Tibius, en todo el anuncio y toda la enorme campaña que hubo detrás de impulsar la salida de Ego. Ahí fue donde lo vi, porque dentro del premio dedicaron 2 o 3 páginas a promover la salida de esta novela gráfica, que me parece que es buena, pero el tema más bien es que si no lo leíste en su momento, pues ya vas con las expectativas del Darwyn Cook, que se fue formando a través de los años, y como un artista redondo, uno de los mejores narradores visuales y capaz de crear desarrollo de personajes de forma muy orgánica en sus historias, sí se siente un poquito primitivo, como que es una mejor idea que ejecución, lo que para nada lo hace malo, pero... No, o sea, mira, yo creo que el tema que tiene Ego tal vez es que es una... A ver, esto es como una crítica demasiado elaborada, tal vez no la merece el cómic, pero creo que es un poco pretencioso el cómic en el sentido de que trata de hacer un estudio de la psicología de Batman de una manera... ni siquiera alegórica, es una... o más bien, a ver, como incorporar las alegorías o las metáforas dentro de la misma historia. O sea, Batman pelea contra sí mismo o se expresa, se discute contra su propia psiquis en algunos casos. Le dan una especie de... hace una especie de antropomorfización de la personalidad obsesiva de Batman. Y le dan también una corporeidad, la idea de que es algo así como una dualidad donde Batman realmente no está en control, Bruce Wayne no está en control de Batman, sino que Batman es algo así como una entidad aparte. Eso suena en teoría bien, pero creo que en la práctica no está, como dice Beto, tan bien ejecutado. Es un poquito carente de sutilezas tal vez, no sé. Creo que le falta profundidad o tal vez el personaje no tiene ese grado de complejidad, que creo que Batman en muchos casos se habla de que es más complejo de lo que realmente es. El personaje es bien sencillo realmente, en el que por eso le gusta tanto a la gente, porque es muy, muy fácil de entender. Sí, que el tema yo creo que es ese de la ejecución. No creo que la idea es muy interesante, pero creo que no tenía, pues ahora sí que las tablas o el oficio como escritor para plasmarlo de la forma en que quería, ¿no? Visualmente el cómic no tiene un pero sí a la historia como que lo que quiso hacer esto de poner la idea, lo de Ego pues viene obviamente de dividir las 3 partes de la mente humana El ego, el y yo era y con el lo que quería super yo. jugar. Que era con lo que quería jugar con la noción de que Batman es una entidad distinta a Bruce Wayne. Y es algo que otros escritores han explorado de formas a lo mejor menos obvias, más sutiles, y que por lo mismo funcionan mejor, ¿no? Vamos, esa noción de que Batman es una entidad que utiliza Bruce Wayne
para ejercer justicia o Como lo que que sea. lo canaliza Bruce Wayne. Ajá, Sí, sí. es algo que ya lo hemos visto en otras historias, y a lo mejor ese es el tema, que en otras partes ha sido un escritor que tiene una noción más clara de lo que quería hacer con la historia, y en ese sentido sienten como historias más profundas que lo hizo Dan Cook. Que el primer ejemplo que se me viene a la mente fue esta miniserie de hace pocos años que hizo Corbusier con John Paul León, que de hecho fue lo último que hizo John Paul León, que Okay, por ahí sí. incluso se retrasó esta, que era Creature la of the de Night. Creature of the Night, que justamente juega con esa misma idea, ¿no? En donde Batman es como una manifestación del dolor e ira reprimidos por Bruce Wayne. Entonces, como que es el mismo concepto, pero ejecutado de una forma muy distinta. Entonces, me gusta Sí. la idea de Ego, pero sí me parece que sobre todo a nivel cómo se cuenta la historia es en donde queda un poquito de ver. Lo que no hace para nada que es un mal cómic es que vale la pena que le echen un vistazo, pero probablemente sí van a ver ahí como que las semillas de lo que iba a ser Dan Cook en la siguiente década y media, porque esto me pareció que como en el 99, 2000, pero sí me parece un cómic bueno, a secas. Creo que es 2003, Beto, pero sí, por ahí. Sí, según yo es 99 o 2000, porque según yo para 2003 yo ya no compraba previews, entonces tiene que haber sido cuando yo compraba toda previews, que si no mal recuerdo que compré en 2001. Así es de que, yo tengo la idea de por que eso fue digo un poco que por ahí antes de Catwoman de Big Score. Y después de Big Score son, bueno, la novela gráfica, los primeros números, y después hace The New Frontier, que esa debe haber salido el 2006, por ahí. algo así. Así que calculo que fue 2003, 2002, pero bueno, puede ser, Beto, que tú lo estés recordando mejor, pero da un poco lo mismo, la verdad. Yo creo que es ese tema, la falta de sutileza, porque, a ver, y esto también es un tema personal, porque pasa un poco por cómo uno lleve esos procesos internos tal vez de autoanálisis, de reflexión. A mí me resulta un poco facilista la idea de tener una discusión conmigo mismo, como que la idea de ponerme frente a un espejo y dividirme y tener una Confrontar tus discusión propias ideas. frontal entre yo y mi subconsciente. Suena bien en teoría, pero finalmente la introspección es una cosa bastante más difícil. En muchos casos hay cosas de las cuales tienes que trabajar sin darte mucha cuenta de dónde estás cometiendo el error. Entonces no es un poco facilista plantearlo en esos términos, creo yo. Pero bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, o el kilometraje puede variar, como le gusta decir a los gringos. Sí. Mientras hablas esto último fui a checar, dice Batman Ego número 1 es un one shot con una fecha de portada de octubre del 2000. Ok. ¿Vas a hacer tu baile de la victoria, Beto? Esto fue demasiado fácil, no lo amerita. Ok. Siguen las preguntas. ¿Qué más decía? Del mismo Gaider dice, ¿creen que es un buen aporte a la bestia de la que habla Miller en sus cómics? En relación a esta misma idea de Batman Ego y el monólogo interno del que hablas. Yo diría que no. Yo diría que es lo opuesto de un aporte a esa elaboración, porque justamente, nuevamente, va a depender de tu subjetividad como lector. Creo que esa sutileza, dejarlo esbozado y que cada uno rellene esa disputa interna con lo que con lo que le parezca, es una mejor solución que literalizarla. Y las veces que lo he tratado de literalizar han sido escritores con mayor idea de por qué lo quieren hacer, ¿no? O con una idea más acotada, más específica. Porque en muchas ocasiones no es que quieran contar eso, sino que quieren usar eso para contar otra historia. Que es lo que pasa. O un momento especial del personaje, las consecuencias de un evento en particular. De usarlo como un elemento de historia, es lo que pasa en la historia de Bisic y John Paul León, y es algo que, por ejemplo, Grant Morrison lo ha hecho muchas veces. Desde que sea algunas de los arcos en Legends of the Dark Knight, tendría mucho a usar esta idea de Batman como una fuerza primigenia que utilizaba Bruce Wayne.
daba como algunos indicativos que utilizaba para contarte la historia en turno. Entonces sí, no me parece que le aporte mucho, porque también esta noción de la bestia de la que habla Miller, pues tampoco era una idea nueva, no era algo que pues por lo menos desde Denny O'Neil era algo que se venía explorando de una forma más o menos frecuente con el personaje. Sí, realmente creo que depende mucho de lo que quieras contar, y eso va a marcar que también uses la idea o no. Uh-huh. Y funciona mejor cuando es parte de otra historia y no es la historia, que es el caso con Igo. Sí, sí. Igo es como que como que de repente se interrumpe y empieza esta discusión que es un poco larga también. Nuevamente, no es mala, pero no es tan buena. Y yo creo que, a ver, nunca he leído una entrevista donde hable específicamente de por qué hizo esto así, por qué hizo esto así, pero el hecho de que nunca más haya visto un cómic de Darwyn Cook donde haga algo como esto me hace pensar que probablemente no haya quedado muy satisfecho con la historia. Sí, es muy probable. Ok, tenemos otra pregunta, Beto. Sí, la última es de Héctor Santarriaga, que dice: escuchando su podcast más reciente en donde hablan de los cómics para niños, ¿podrían hablar acerca de Bone y su éxito en el mercado directo y su transición a un éxito mucho mayor en el mercado de Scholastic? Scholastic, Beto. Y es Scholastic, porque no es escuelástica, es escolástica. ¿Cómo sea? Es una corporación librera, ¿qué más da? Sí. ¿A quién le importa? No va a salir los sentimientos de la corporación si dices mal su nombre. No sé. No sé qué aportar acá, Beto, como. No sé qué. Es que la historia de Boone es bien curiosa, ¿no? Uh-huh. Porque hemos hablado antes de la historia un poquito del cómic de autor, como empieza a verlo desde los años 60, tiene tentativas más fuertes en los 70, pero su boom se da en los 80, porque es cuando hay una explosión de editoriales dispuestas a apoyar sus esfuerzos de publicar autores sin tratar de quedarse con sus propiedades. Ese boom de los 80 creó una generación de autores que pues terminaron por marcar el rumbo que iba a tomar parte del cómic, sobre todo fuera de DC y de Marvel en los años 90, ¿no? Es lo que hemos hablado, el rompimiento de algunas de las grandes estrellas, donde podemos hablar de cosas que estaba haciendo, por ejemplo, el mismo Frank Miller, que ya mencionamos, cosas que estaba haciendo John Byrne en algunos casos. Muchos de los artistas más veteranos que han hecho cosas en Marvel empezaron a buscar alternativas. Cuando se da el éxodo de Image, cambia un poquito la perspectiva del mercado, porque tú dices de repente, oigan, es que si hay un mercado para cosas de autor. Y en ese entonces Jeff Smith trabajaba en animación, y él antes de eso había hecho tiras cómicas cuando estaba en la universidad, y se le ocurre que a lo mejor es el momento de aprovechar todo lo que ha aprendido sobre cómo contar historias visualmente, retomar sus viejas tiras de cómic y hacer un cómic. Y ahí es donde nace Boone. Boone es un cómic que empezó como un proyecto propio, personal de un autor que realmente no tenía experiencia trabajando en la industria del cómic, y sin embargo pues tenía una historia que lo había acompañado prácticamente toda su vida, porque son personajes a los que de una u otra forma empezó a dibujar desde que era niño. En la adolescencia les empezó a dar forma, y cuando estaba en la escuela, ya en la universidad, fue cuando hizo el primer intento de contar historias con ello. Y pues en esta escena en donde muchos autores reconocidos de cómic estaban haciendo creaciones propias, decide empezar a autopublicar esta historia que tenía guardada desde hace mucho tiempo, y a inicios de los 90 parte Boone. Y de repente se empieza a correr la voz del trabajo que está haciendo, y se convierte en un boom y uno de los dos éxitos independientes más grandes de los 90, el otro siendo Strangers in Paradise, de forma casi paralela y con un origen casi idéntico. Y pues se convierten en los dos grandes hitazos que tuvo el cómic independiente en los años 90, al grado tal de que unos años después los fundadores de Image los invitan a ambos a publicar a través de ellos. Eventualmente deciden que pues todo eso es la clase de cosas que ellos quieren evitar cuando empezaron, y los dos retoman su propio editorial y los hacen por su cuenta. Y Boone gozó de un éxito increíble durante los que habían sido como 12 años que duró la publicación. Apareció en cantidad de colecciones, me parece que 9 volúmenes, antes de que se hacer una edición de lujo con todos los números en un solo tomo a inicios de este siglo. Y la cantidad de veces que había tenido que reimprimir los tomos atrajo la atención de Scholastic, que Scholastic, aquí también la razón de mi consejo es que
con la pronunciación es que se escribe con una sola O y Santander lo puso con dos. Él se va pensándolo en la escuela. Que en realidad es una editorial que hace mucho libro dirigido a niños, pero de prosa, y creó un sello que se llama Graphics para crear novelas gráficas. Y de las primeras cosas que hicieron, cuando dijeron que querían fortalecer esa línea, fue ir a sentarse con él para negociar un trato y republicar todo Bone, pero ahora coloreado. Y si ustedes creen que había sido un hit durante los 90, Bone con las colecciones publicadas de forma independiente por Jeff Smith, pues una vez que Scholastic le metió dinero a esto y se convirtió en algo que estaba disponible en cualquier librería, con publicidad y carteles en lugares visibles y con todo el respaldo de una de las grandes editoriales de publicaciones para niños, pues vendió todavía más de lo que había hecho antes, aún a pesar de tratarse ya de la sexta, séptima reimpresión que tenía la historia. Entonces, yo creo que es un ejemplo más de lo que mencionábamos justamente cuando hablamos del cómic infantil. Es que nosotros hablamos de cómics y pensamos en lo que hacen Marvel, DC, Image, Dark Horse, y que le venden mayormente a las tiendas de cómics. Y la verdad es que ese entorno no es el ideal para un cómic para niños. Entonces, aunque existen y algunos llegan a tener éxito, como es el caso de Bone, cuando realmente pueden florecer es cuando van a dar a lo que será el mainstream de la distribución, ¿no? Una vez que están en librerías y que los ponen los estantes de cosas para niños y que tienen el apoyo de una editorial que incluso saca a la autora a hacer giras de presentación y cosas por el estilo, es cuando te das cuenta realmente de qué tan grande es el mercado de niños que leen cómics. Que la cosa es que muchas veces ellos no saben que están leyendo cómics, porque por los mismos temas de marketing los papás creen que sus niños están leyendo novelas gráficas, sin entender que es exactamente lo mismo. Pero sí es de esos fenómenos que hay quien dice que una botella no puede atrapar un rayo dos veces. Jeff Smith lo hizo en el mercado independiente de los cómics a inicios de los 90 y a mediados de los 2000, cuando firmó el trato con Scholastic para llegar a librerías en una versión coloreada, lo volvió a hacer. Y esa es la razón por la que él no se preocupa, que incluso hace poco tuvo temas de salud, pero una de las razones por las que él no está tan preocupado por tener trabajo constante es que le va también con las regalías de lo que vende en librerías, que realmente puede trabajar a sus anchas y produciendo sus cómics al ritmo que a él le plazca. Sí, y los otros cómics que ha hecho no digamos que le han ido mal tampoco, pero por supuesto que en proporción a lo que al éxito de Bone se quedan muy atrás. Sí, es que fue un fenómeno y un trancazo, no te imaginas. Yo recuerdo que a mí me lo recomendaron los dueños de la tienda de cómics. No le compraba, que era Comics S.A. Y en particular Gustavo Martínez fue el que me dijo: deberás echarle un vistazo a esto, que ya en aquel momento, estamos hablando que se fue a mediados del 92, era muy difícil conseguir los primeros números, pero ya había un par de tomos y fue como empecé. El primer tomo de Bone fue algo de ok, ¿dónde hay más de esto? Y suscríbeme a la serie mensual. Y fue, insisto, casi de forma simultánea a Strangers in Paradise. Fue un éxito enorme porque los tipos que estaban aplaudiendo los cómics más rudos de McFarlane haciendo Spawn estaban leyendo Bone. Y me consta, porque decían: no, es que lo que tiene Spawn es que McFarlane no se anda con miramientos. Todo lo que no lo dejaban hacer en el DC es: miren, yo no necesito un jefe que me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y esto es lo que debían hacer todos los cómics, así de rudos. En tu pila de cómics llevas Boone. Ah, sí, pero esto es otra cosa. O sea, ¿qué? Y es que es una historia bien contada. Es un cómic muy bonito, con un gran trabajo artístico, con una historia que empieza muy simple y va creciendo en complejidad. Es ideal para los fans de la fantasía de cualquier edad y resulta una gran introducción para que los niños empiecen a leer. Entonces, por donde quiera que lo veas, fue una mezcla ahí de circunstancias y momento lo que hizo que se convirtiera en la clase de éxito que fue. Ok. Y mira, yo a lo que me refería con que no sabía cómo aportar a la discusión es que siento que lo que dice Beto, que es más o menos lo que todos conocemos de Bone con mayor o menor detalle. Entonces no sabría cómo analizarlo más allá de eso. Sí, pues es que la historia es bastante conocida, ¿no? Todo el mundo sabe de dónde salió y a dónde fue. Y yo ahí lo único que puedo aportar extra fue la experiencia de cuando estaba el pleno boom de que se corrió la voz de que este cómic independiente era muy bueno y de repente pues las tiendas no se dan abasto con las reimpresiones.
Sí, y ¿por qué creo que bueno, obviamente está el encanto de la historia, porque bueno, no todo es marketing en la vida, pues el marketing te lleva muy lejos, pero cuando detrás hay un producto con mucha sustancia, el marketing a veces no es tan necesario. Este es un caso de donde influyó el marketing, pero también hay un boca a boca, sobre todo en el inicio de Bone, que fue lo que marcó mucho de su éxito. Así que... Sí, que fue algo bien común con muchos de sus éxitos con los cómics independientes y de autor, sobre todo en los primeros años de los 90. Era como te enterabas de ellos, porque igual no veías ninguna mención en Wizard, sino hasta que ya eran un fenómeno. O sea, en ese caso Wizard nunca fue un vehículo para promover el trabajo de los autores independientes. Más bien cuando de repente el tren salía de la estación sin que nadie lo esperaba, Wizard iba y se colgaba del tren. Entonces ya a los 2-3 años de que Boone era un suceso, fue cuando Wizard empezó a poner entrevistas con Jeff Smith y contar de dónde había salido y demás. Pero cuando empezó fue un fenómeno que corrió de boca a boca y donde se vio una de lo que eran las fortalezas del mercado directo, ¿no? En donde el dueño de la tienda podía promover los cómics que de repente se encontraba y que eran buenos a sus lectores, sabiendo a quiénes de ellos les podía gustar, y fue a través de ese mercado directo que se pudo dar el éxito de muchas de estas series. Ok, Beto. Con eso me parece que terminamos con todas las preguntas que teníamos para esta edición del podcast. Sí, así es de que tenemos un programa corto. ¡Yay! ¿Qué te parece si empezamos a hacer algunos comentarios de cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? ¿Viste The Acolyte, Beto? Sí, los 2 episodios que ya están disponibles. Estamos grabando esto el martes 11. Si no mal recuerdo, hoy en la noche o mañana se debe estrenar el tercero. Pero vi los 2 primeros episodios y me gustó bastante lo que están haciendo. A mí no. ¿No? No. No, ahora, no es que lo encuentre malo, sino que lo encuentro un poco... Encuentro que es un poco más de lo mismo. Creo que si esto no fuese Star Wars no le llamaría a nadie la atención. Creo que esa es mi opinión de The Acolyte. Y en ese sentido no sabría mucho más que aportar que no sea de irme por esa vertiente, Beto. Así que prefiero escuchar tu opinión de la serie. Ok, lo de que es más de lo mismo, estás consciente de que es una franquicia, ¿verdad? Y que No, difícilmente me refiero te va a dejar algo nuevo. a más de lo mismo de mi comentario. A eso me refería. Digo, ¿para qué voy a seguir ahondando en lo que ya dije? Me voy a seguir repitiendo. O sea, pensé que tu crítica era que era más de lo mismo, que te estaba dando algo que ya habías visto. No, mi crítica, si yo la prolongase, sería más de lo que acabo de decir en una frase, que creo que si no fuese Star Wars probablemente no llamaría mucho la atención. Creo que no tiene mucha sustancia la serie, por lo menos lo que he visto hasta ahora. Y no sé si quiero ver mucho más, la verdad no me atrajo demasiado. ¿Viste que los 2 episodios? Sí. Pues ya llevas la 4ª parte, ¿qué tanto te preocupa el tema? Ya. Ni que fuera tanto. Bueno, aquí la historia parte con que hay un usuario de la fuerza que no es un Jedi, no es un Sith, que al parecer tiene el objetivo de asesinar a algunos Jedi. Entonces lo que vemos en el primer episodio pues es a esta asesina que llega a un planeta y un asentamiento que parece no ser muy grande, pregunta por el Jedi, le dicen que está en lo que sería el bar, cantina, posada del lugar, y una vez que llega es una maestra y la reta, pero de una forma bastante curiosa, ¿no? Se pone en una posición de prepararse para el combate y dice, atáqueme con todas sus fuerzas, que pues la clase de cosas que no esperas que nadie le diga a un Jedi, ¿no? Porque un Jedi habría de atacar a alguien. Entonces pues empieza a pelear ahí con el resto de la gente en la mesa y después ataca a la maestra, lo que resulta en una pelea sin armas que me gustó bastante como hicieron la coreografía, pero pues el tema es que eventualmente revela su rostro y provoca una reacción en la maestra Jedi que parece que la conoce de alguna parte, pero no te dan mucho trasfondo a qué es. Pues ahí la pelea después de algún breve enfrentamiento verbal y de involucrar a proteger a algunos
de los espectadores, pues acaba con el asesinato de la maestra Jedi. Esto lleva una investigación en Coruscant, donde hacen saber de lo que ocurrió que a todo esto se llama Indara y es interpretada por Carrie Ann Moss. Sí, que eso me llevará a un comentario acerca de algunas de las quejas que he visto en línea, que cada vez son más absurdas, pero en fin. El caso es que en Coruscant, cuando se enteran de esto, hablan con un Jedi que se llama Sol, que es interpretado por Jar Jar Binks, que es el protagonista del juego del calamar. Él, en este caso, le da vida a un maestro Jedi. Le informan de esto porque la Jedi que fue asesinada era amiga suya y porque la descripción de la sospechosa que tienen coincide con una antigua Padawan suya. Entonces él toma otro Jedi y a su Padawan y van a investigar el asunto. Nos enteramos de que en otro mundo se dio otro ataque. Arrestan como sospechosa a la chica que había sido la Padawan de este Jedi que se llama Sol, y mientras están transportando a Coruscant, algunos otros de los prisioneros intentan una fuga y la nave se estrella en un planeta desierto. Sol, junto con George, que es el otro Jedi que lo acompaña, y su Padawan, que no recuerdo en este momento el nombre, llegan a este planeta y después de algunos minutos y para explorar algunas cuevas, la localizan y la llevan. Ella en ese momento tiene algunas visiones y hablando con Sol le dice que su hermana está viva. Así nos enteramos de que tiene una hermana gemela y la última escena del episodio pues nos revela que efectivamente tiene una gemela y que ella es la verdadera asesina. El segundo episodio nos lleva a este otro mundo en donde hay un Jedi que hace varios años hizo un juramento y está en un estado de meditación constante en el que está levitando en el aire y rodeado por un impenetrable campo de fuerza. Intenta asesinarlo, cuando no puede pues decide cambiar de estrategia y esto coincide con que una vez que se dio ese primer incidente le avisan a Sol y se traslada con sus acompañantes hasta este mundo para tratar de averiguar exactamente qué es lo que está ocurriendo y si realmente es la hermana gemela de Osha la responsable de esto. Hay un enfrentamiento, después tenemos un segundo Jedi muerto y demás, pero pues a partir de ahí la forma en la que muere este Jedi es importante para efectos de la trama. Ok, no quería quemarlo, pero pues en fin, ya que lo dijiste, la chica habla con él, le está ofreciendo perdón por lo que hizo y demás. La otra chica, no Osha, que es el descubrimos que la hermana gemela es May. Ajá, le dice que ella le ofrece el perdón que tanto estaba buscando y que seguramente la meditación no le ha dado y le coloca un frasco con veneno enfrente. Él rompe su meditación, se siente enfrente de ella y se bebe el veneno, lo cual pues es algo que no lo que hace es crear un poquito de misterio acerca de exactamente qué fue lo que pasó años atrás, porque sabemos que cuando Osha se convirtió en Padawan fue porque los 4 Jedi que estaban estacionados en el planeta del que ella era nativa la salvaron a ella, pero fue la única sobreviviente, o al menos eso era lo que ellos creían. Ahora descubren que la hermana está viva y por alguna razón la hermana ha decidido vengarse de los 4 Jedi que estuvieron presentes ahí. Sabemos que su familia murió en un incendio, pero todavía no tenemos los detalles de qué provocó el incendio, qué fue lo que sucedió ahí y por qué fue que ellos dieron por muerta a May cuando May aparentemente creía que Osha estaba muerta. ¿Y por qué una de las gemelas piensa que ellos la salvaron y decidió dedicarse a la Orden Jedi y la otra hermana quiere una venganza a toda costa de los 4? Sí, que también hay un momento en el que Osha dice que ella mató a su familia, entonces no sabemos si May fue responsable del incendio o exactamente qué fue lo que ocurrió. Entonces aquí está el misterio de qué fue lo que pasó cuando perdieron a su familia las 2 gemelas, está el misterio de quién es el maestro o maestra de May y pues es lo que seguramente será explorado a lo largo de los siguientes 6 episodios de los 8 que compone esta primera temporada, que debutó la semana pasada con 2 episodios y después eso será 1 por semana hasta completar la temporada. A mí en general me parece que la idea es interesante. Creo que la historia está contada de una forma sólida, decente. Creo que el tema es que para esta clase de misterio a lo mejor la estructura narrativa tendría que ser distinta. Entonces sí tengo algunos peros con cómo lo están haciendo, sobre todo para un tema episódico. El revelar a cuentagotas algunos de los puntos del misterio requiere un trabajo más cuidado con la estructura. Entonces me ha gustado en general
la trama, la idea de cómo exponerla, esta dualidad de tener gemelas, que una es uso de la fuerza, aunque no es una Sith, sí tiene una orientación a utilizar la fuerza con el lado oscuro, mientras que la otra tuvo un entrenamiento como Jedi que eventualmente suspendió y decidió abandonar la orden. Entonces, esta idea de tener una variedad de gemelas creo que puede dar para cosas interesantes, pero habrá que ver qué más hacen con ella, porque en los primeros 2 episodios no hemos visto mucho. Creo que hace un buen trabajo de meter algunas insinuaciones de los temas de política y protocolos en la Orden Jedi, que es algo que se ha criticado, sobre todo de lo que fueron los últimos años de la Vieja República, y creo que está integrado de una forma, pero que al mismo tiempo se convierte en algo que a lo mejor alguien que no esté familiarizado con la saga va a tener problemas para entender qué es lo que está sucediendo con eso, porque sí, la forma en la que está planteada la serie requiere tener nociones por lo menos generales de la mitología de Star Wars y los periodos de tiempo. Quedamos que esto es algunas décadas antes de la caída de la República, pero ya en los años finales de lo que se conocía como la Alta República. Varias décadas, son 100 años antes del Imperio, es decir, unos 80 años antes de la amenaza fantasma. Ok, algo así, sí, yo sabía que eran décadas, pero no recuerdo exactamente los años. Pero en general, eso lo ve bien. Las actuaciones me parece que están sólidas. Los diálogos, hay momentos muy buenos, hay otros que sí creo que le hizo falta una trabajadita más. Habría que mencionar que la creadora de la serie, que es la showrunner de facto, es Leslie Headland, que es directora, productora, escritora y demás. Es famosa, entre otras cosas, co-creadora de Muñeca Rusa, junto con Amy Poehler y Natasha Lyonne. Ahí tiene por ahí un par de películas muy buenas, sobre todo editadas más hacia la comedia, pero me parece que es una directora bastante capaz. En términos de dirección me parece que están bien dirigidos los episodios. Tengo algunos problemas más con el guión, que creo que ella coescribió algunos episodios, pero mayormente depende de otros guionistas. En el tema de las actores mencionabas tú a Carrie Ann Moss como esta maestra Jedi en Dara, que fallece en el primer episodio. Ya mencioné a este actor del Juego del Calamar, que parece que eran los roles principales. Está el otro Jedi que es muy joven, que es George, lo interpreta Charlie Barnett, que es uno de los actores de la primera temporada de Muñeca Rusa. Y por ahí la chica, la que hace a las gemelas, Amanda Stenley, a quien yo nada más lo ubico yo en la comedia de horror que se llama Bodies, 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 que creo que en español pusieron Muerte, 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 que si la pueden ver. A mí me gustó, es una historia curiosa sobre un grupo de adolescentes encerrados en una casa que creen que a alguien la está matando y luego creen que es uno de los invitados a la fiesta, comedia de enredos con toques de horror, curiosona e interesante. Ahí trabaja ella, que acá me parece que este rol dual pues va a permitir que muestre un poquito de su rango actoral. En los nuevos episodios no hemos visto tanto todavía, pero creo que podrían dar. Y lo que mencionaba de las quejas, pues sí, creo que pasó lo que todos nos esperábamos, ¿no? Cuando se habló de que el Jedi que iba a llevar el rol más fuerte en la serie pues era un actor coreano, muchos obviamente se ofendieron cuando descubrieron que la protagonista de la serie en realidad iba a ser la chica, o en este caso las chicas, que son Osha y May, que son afroamericanas, o es una sola actriz afroamericana. Pues obviamente esto trae un problema. Y si además como showrunner y creadora de la serie teníamos a una mujer, además abiertamente lesbiana, y que su esposa es una de las actrices que también participa en la serie, como la otra maestra Jedi, la que al parecer es la superior de Sol, esta mujer de piel verde, ella es la esposa de la showrunner de la serie, y todo eso sumó para que desde semanas antes del estreno pues ya estaban las típicas tácticas de la variante Gator de Star Wars, bombardeando con críticas negativas de esta serie apesta, esto es un asco, no vale la pena, etcétera, sin haber visto absolutamente nada, y haciendo quejas y alusiones como que no, ya es que ya me estuve enterando que a partir del tercer episodio van a empezar a usar pronombres, lo cual ya provocó un montón de memes. Sí, claro, porque todos recordamos aquella escena en la que Darth Vader dice soy padre, porque en Star Wars nunca se han usado pronombres, ¿verdad? Eso es una cosa. Y la otra que alguien dice es que si se dan cuenta hay 0 hombres blancos en esta serie y los únicos blancos que hablan en el primer episodio son los prisioneros. Y seguramente Carrie Ann Moss no cuenta como persona por ser mujer o algo por el estilo, porque creo que no se podía hacer más blanca. El maestro Torbin, a quien vemos con un rol importante en el segundo episodio, es blanco. Y si se quieren poner exquisitos,
pues resulta que el Baka, el Wookiee, que es el cuarto Jedi en discordia, que parece que es el siguiente en la lista de May, es interpretado por Jonas Suotamo. Y no se me ocurre un actor más blanco que pueda interpretar a un Jedi que Jonas Suotamo. Ya que no ande rasurado es un tema aparte. Sí, claramente ese es el problema. No, a mí me parece que es una historia, no, o sea, no me molesta nada de esos temas que dijiste, me molesta más, o ni siquiera me molesta, sino que me pareció una historia un tanto repetida, pero con la novedad de estar contada dentro de Star Wars. Sí, lo de gemelos, un gemelo malvado, un gemelo bueno y demás, algo que se ha hecho antes, en historias de detectives también, el gemelo que es acusado por los crímenes de otro, algo que también hemos visto antes, pero aquí creo que el tema es que también logran integrar eso con el de la dualidad de la fuerza. Entonces esa es la parte que a mí me intriga de ver cómo la van a desarrollar ahorita, que ya quedó claro que sí tenemos dos, que uno está trabajando con alguien del lado oscuro, aun si no es un Sith propiamente dicho, y con el pasado en el orden Jedi de la otra. Creo que puede haber una exploración interesante de este tema de la dualidad de la fuerza, pero en los primeros dos episodios no se ha visto lo suficiente de ello. Insisto, creo que de repente el mismo tema que hemos hablado en muchas series en streaming, ¿no? Que como que de repente no está bien pensado el cómo vas a ir liberando episódicamente la historia, y a veces algo que te das cuenta que también funcionó hasta que ya viste la mayor parte de ella o completaste la temporada, porque a veces sí te das cuenta de que a veces pareciera que los guionistas no tienen idea de si la serie se va a liberar de una sola vez o si va a ir apareciendo semana a semana, que creo que sería una distinción importante a tener en cuenta a la hora de estructurar la historia, porque de repente sí sientes como que estás viendo pedacitos y no avanza lo suficiente, y creo que trabajar el guión de una forma distinta están amarrados a un formato ayudaría. que no... O sea, están amarrados psicológicamente a un formato del que no están amarrados por otras razones. El formato de serie de televisión existe porque era un producto que se consumía de cierta forma, pero ya desprovisto de esa forma no tienes mucha razón para contarlo de esa misma forma, o sea, para mantenerte en el formato. La aparición de Netflix cambió el paradigma de trabajo de los guionistas de televisión. Que no se han adaptado del todo, creo yo. Y el tema es que todavía no se adaptaban del todo, y de repente, sobre todo Disney, adoptó el formato de, no, como si fuera así de televisión, semana a semana. Y los guionistas ahora como que se quedan a la mitad del camino entre las dos cosas, y la estructura no termina de funcionar. Que yo creo que si vas a liberar así, tendría que tener algo mucho más parecido al viejo formato de televisión, en que cada episodio te cuenta, si no una historia completa, si un segmento de la historia con un principio, un final y elementos que avancen a una historia más grande. Y creo que eso es lo que no sucede. Es lo que yo veo como el punto débil de la serie. Yo, bajo el entendido de que sé cómo funcionan estas cosas, es que decidí tener paciencia, y sí me interesa lo que van a hacer con algunos de los elementos que han planteado, pero sí coincido en que la estructura no le ayuda. Tendría que estar estructurada de una forma distinta para que la serie la puedas disfrutar episodio a episodio y no tener que esperar a la suma de varios para ver qué también funciona la historia. Sí, yo también siento que de repente tienen estos elementos de relleno, compás de espera, que son propios de la carga de trabajo que representa una serie de televisión, que es difícil de imaginar para alguien como nosotros que solamente las ha consumido, no ha trabajado en ellas. Pero de lo que uno entiende que son días de trabajo muy largos, con reescrituras de guión, etcétera, con mucho trabajo adicional, donde necesitas sacar un producto porque tienes que cumplir con una fecha, terminas agregándole cosas que tal vez no son esenciales para la historia, pero son esenciales para mantenerte vivo en este mundo, porque de otra forma te volverías loco. Yo me costaría pensar que una serie que se estrena en Star Plus tiene ese mismo tipo de restricciones de tiempo. Y creo que hay que darle una vuelta al formato. Ahora, otro elemento que ya es más subjetivo es que el periodo en el que está ambientada la historia es más bien aburrido para mí. Creo que una de las grandes decepciones de la trilogía de precuelas, en mi caso, es que toda mi fantasía de qué eran los Jedi y cómo era el periodo de la República anterior al Imperio no se satisfizo con esas películas. Son
una versión como muy deslavada de lo que me pude imaginar a la cabeza, y eso es una crítica súper injusta porque nadie puede hacer lo que tú te imaginaste. Pero aún así no es tan interesante para mí. Principalmente porque encuentro que es como una mezcla del Imperio Romano con la Iglesia Católica. Y ahondando en ese sentido, es muy aburrido la Orden Jedi, es muy aburrida porque es muy... No es que sea buena, es santurrona. Y eso es poco interesante porque a pesar de que se supone que tú debieras como hacerle barra a la Orden Jedi, la verdad es que los ves como el establishment, como lo que no está bien, que son demasiado excesivamente cuadrados. Creo que ese es un elemento malo de diseño que tal vez haya tenido que ver con la en la que lo inventó George Lucas. Pero eso manifestado en la historia creo que me hace desear que, y creo que en parte apunta en esa dirección esta serie, me hace desear que tenga historias truculentas como las que tiene la Iglesia Católica a propósito de la comparación que estaba haciendo, que mientras más escarbas, más cosas raras encuentras, como, no sé, cadáveres de fetos en cuevas secretas que comunican monasterios con monasterios de monjes con monasterios de monjas. Cosas por el estilo. Y no sé, no lo veo acá. Los personajes creo que están... Creo que los personajes protagónicos lamentablemente no me resultan tan interesantes y los personajes secundarios son completamente desconocidos. Entonces por ahí tampoco me han enganchado los personajes de la serie. Sí, hemos visto demasiado poco de ellos. E insisto, sí, yo lo veo esto como un problema de estructura. Que aquí a lo mejor el tema no son los guionistas, sino la showrunner. Porque todo el trabajo de Leslie Helen ha sido o en cine o para Netflix. Con el formato de va todo de trancazo. Sí, creo que no logran dar con... Creo que para este tipo de historias generalmente necesitas recurrir a arquetipos que sean un tanto más probados. A la sandía escalada. Y no lo hace. Creo que el personaje más interesante hasta ahora es Sol, pero más por la forma en la que lo interpreta el actor que por lo que sabes de él, porque realmente no tienes idea. Sí. No te han contado nada del personaje, solamente sabes que entrena Jedi jóvenes, que es un poco díscolo tal vez, muy compasivo como lo describen, y que fue maestro de la protagonista y de alguna manera estuvo involucrado en la muerte de su familia. Pero del personaje en sí no sabes mucho, o no sabes nada. Sí, está en una entrevista con él que decía que la versión del papel lo sorprendió muchísimo, dice, porque según yo fuera de Corea, lo único que conoce la gente de MIP es el juego de calamar, y pues lo que hice ahí no tiene nada que ver con un maestro Jedi, pero dije, ok, vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Me senté a platicar con él, dije, ya me explicó lo que quería, y pues después de eso fue ponerme a trabajar con varios entrenadores personales, no solo para la parte física, sino también uno para el dialecto y trabajar con mi acento al hablar inglés, entenderlo mejor, saber qué es lo que estoy haciendo, y con otro más para el desarrollo de personaje, de pensar en cómo es esto de que los Jedi no deben dejar aflorar sus emociones, cuando mucho del trabajo que tiene el personaje pues es lidiar con este apego emocional que tiene por el personaje de Osha y el conflicto que le causa lo que ocurrió cuando la rescataron. Entonces ahí sí pues probablemente el tema sea que probablemente los guiones y la estructura lo dejaron a él mismo confundido y decidió pues trabajar el personaje de alguna manera que lo hiciera interesante, y creo que hasta ahora lo ha hecho bien, ¿no? Si se nota ese conflicto de saber que quizás no debiera involucrarse de una forma emocional, pero no lo puede evitar. Entonces, el ver cómo tiene este conflicto interno para balancearlo, creo que sí hasta ahora ha sido lo más alto en la serie, y no tanto por lo que el guión le está permitiendo hacer, sino por el trabajo que él hizo de la construcción del personaje y conociendo la historia que estaban contando. Pero, sí, pero pues ya será cosa de ver cómo se va dando. Perdón. Iba a decir que es un poco el molde de Qui-Gon Jinn, es básicamente el mismo hecho, personaje. Lo menciona como su principal influencia. Es que es el mismo personaje. Sí, dice que después de leer la historia,
estuvo estudiando el trabajo de Liam Neeson como Qui-Gon Jinn para tratar no de hacer una copia, pero de moldear muchas de las reacciones que tiene el maestro Jedi ante su situación. Entonces, claro, pues, que sí, Qui-Gon Jinn también tenía esa característica de que era muy respetado en la Orden Jedi, pero era un poco un díscolo, algo mira, rebelde. Solo esperemos que no vaya a tener un momento de esos de que digas que el maestro dijo que ¿qué? Cuando lo ves que en un momento de episodio 1 le dice al personaje de Obi-Wan: mi querido Padawan, todavía te falta mucho por aprender. Y 15 minutos después, frente al consejo: no, si ya está listo, ya me pueden dar uno nuevo. Lo cual te hace cuestionar la sabiduría del maestro, ¿no? Pero, en fin, ese es un tema aparte. Sí. Beto, la otra vez estaba pensando, porque creo que cuando conocí al personaje no sabía tanto inglés, que hay un personaje que se llama Imagundi, que en realidad se pronuncia Amagundai, I'm Gonna Die, que era un chiste interno, está dentro de la saga de la serie de los clones. Perdón, de las guerras clónicas. Y estaba pensando, ¿no será que Qui-Gon Jinn es Quite Gone? No creo. Ok, porque lo pensé en un momento y me dio risa y dije, no lo descarto porque en general son un tanto tontos los nombres de Star Wars. Sí, porque muchas veces lo que hace es tomar palabras de otros idiomas, alterarlas un poquito, jugar con ellas, romperlas en sílabas y cambiarles el orden, etcétera. Entonces, sí, de repente hay coincidencias que tú dices, ¿y esto por qué le pusieron así? Y es que a veces es que sí, tomaron palabras que tienen un significado en otra parte y las utilizaron como nombres, pero pues en fin, habría que recordar, también nació como producto para niños, no hay que leer demasiado en esto. Es verdad, Beto. A uno se le olvida que era niño cuando empezó a ver Star Wars. Sí. Ok. ¿Qué más podemos comentar? ¿Qué otra cosa viste? Antes de irme con otro comentario de esto, hay un par de notas breves que creo que valía la pena comentar y que prefiero no dejarlas al final porque si no luego hacen que sí, vamos bien de tiempo y luego hacen que nos alarguemos innecesariamente. Que es una que una vez más me hace cuestionarme exactamente qué es lo que hacen los encargados de relaciones públicas en DC Comics. Porque esto, ya mencionamos, estamos hablando esto el 11 de junio. El pasado fin de semana, el día, me parece que el 9 de junio, el domingo, hubiese sido el cumpleaños 70 de George Pérez. Y a raíz de eso apareció una nota en The Beat en donde pues revelan, después de hacer un rápido repaso a la carrera de Pérez, que desde el pasado mes de diciembre George Pérez se unió a la colección de la Galería Nacional de Retratos del Museo Smithsoniano en Washington, D.C. Y yo me pregunto, si esto es algo que la gente de DC empezó a trabajar, el proceso, hizo la solicitud ante este organismo para agregar retratos de George Pérez a la colección de la Galería Nacional, ¿por qué se empezaron desde 2022 a trabajar en eso y se aprobó en diciembre? Jamás hicieron una nota para anunciarlo, ni publicaron que habían hecho que por primera vez haya un artista de cómics representado en la Galería Nacional de Retratos de DC, que es una colección que busca preservar imágenes de gente que fue importante para la política, cultura y modo de vida de la gente de los Estados Unidos. Entonces, creo que esto fue así como que pues alguien en David se enteró y decidió armar una nota y hacer una visita, y pues resulta que esto tiene que ver, recordarán que los meses después de que Pérez anunció que estaba enfermo, pues estuvo mencionando por ahí que había estado recibiendo visitas de muchos amigos y que le hicieron una invitación abierta a las oficinas de DC en Burbank para que fuera a visitarlos y demás, y después fue Jim Lee el que estuvo publicando cosas de que pasaron el día juntos, él, Mark Wolfman y algún otro ejecutivo de la editorial, que lo llevaron a dar el paseo por la oficina y luego lo llevaron al museo de Warner, en donde todas las notas que aparecieron mostraban fotos de George Pérez posando en frente de los maniquíes y exhibiciones que hay en este museo. Pues resulta que varios de esos retratos que tomó un fotógrafo inglés son los que mandaron junto con la solicitud a la Galería Nacional y que son los que se aprobaron. Entonces ahora resulta que hay varias fotografías de esa visita de George Pérez al Museo de Warner en Burbank, California,
forman ahora parte de la Galería Nacional de Retratos de los Estados Unidos en Washington, y pues en DC, pues a los de Relaciones Públicas y Prensa se les olvidó que pues más allá de que lo estén haciendo como tratando de hacer un homenaje a George Pérez, pues también era algo que servía para promover a la empresa, y pues a alguien se le olvidó que era parte de su trabajo, y pues pasaron 6 meses antes de que la noticia se difundiera, y no fue a través de ningún comunicado oficial por parte de la editorial. Pero pues la nota es esa, que ahora George Pérez forma parte de esta colección que preservará el legado de su imagen, y obviamente con plecas que explican quién era y la importancia de su trabajo. Mira, yo recién, justo antes de que nos pusiéramos a conversar, había visto algo de Marv Wolfman y dije, lo voy a leer después. Porque apareció esta nota de David y la citó Wolfman. Sí. Puso, me da gusto enterarme que mi gran amigo y asociado esté ahora aquí. Pero sí fue también. Yo había visto la nota más temprano, y después de que vi esto, dice, me entero, y dije, dice diciembre, hasta me hizo volver a abrirla para ver de cuándo era la nota, y no, la nota es nueva. O sea, la nota está firmada por el staff de Beat, no dice quién. Entonces probablemente la armaron con información de varios, o tomaron material de cuando se hizo el obituario, lo que sea, y le agregaron información nueva. Pero pues sí, o sea, ¿por qué es que esto se difunde hasta 6 meses después de que sucedió? Sí, curioso. Probablemente si algún fan de cómics visitó la Galería Nacional de Retratos, pues se llevó la sorpresa de que ya había ahí fotos de George Pérez. Existe también la posibilidad, Beto, de que sea un tema ahí de algo de pudor, de sentir que no es un tema del cual correspondía sacar algún grado de provecho de relaciones públicas. Vaya a saber, no lo hagas como provecho de relaciones públicas, nada más pon para celebrar. Estamos el orgullosos ícono de los cómics, George Pérez, claro. Es parte de la. Y ya, si quieres ahí de refinar al final la nota, las fotos fueron tomadas en el Museo de Warner cuando la visitó algunas semanas antes de su muerte. Y ya. Pero lo hiciste y después decidiste ni siquiera mencionarlo. Sí, me parece un absurdo. Sí, ahora, por eso te digo, yo pienso que tal vez una posibilidad es que hayan tenido algún grado de pudor, sentir que era un tema del cual no querían sacar provecho, que tal vez había algún grado de mal gusto, no supieron enfrentarlo, no sé. Pero sí, es curioso. Sí, no entiendo por qué no, porque digo, ni siquiera es que diciendo, no es que van a decir que estamos lucrando con esto, porque podías haber puesto la nota así como una celebración y dejar que el resto de la industria del cómic sí hiciera eco, sin que se viera como que lo estabas haciendo, y ya en las notas y demás, pues sí tendría que venir de dónde son las fotos, porque aparte en las fotos está enfrente del traje de Batman o de la armadura de Wonder Woman y demás, porque las fotos son del Museo de Warner y en particular enfrente de exhibiciones de DC. Entonces sí me parece un poquito extraño que no hayan decidido por lo menos mencionarlo, crear una nota o publicaciones en redes sociales más allá de un comunicado de prensa o lo que fuera. Sí es algo que me llamó mucho la atención. Sí, no deja de ser curioso. Ok, Beto, ahora sí. Y lo otro que quería comentar, Okay. Recordarás que hace unos años nos sumamos a las múltiples especulaciones que había acerca del estado de salud de Frank Miller, que de repente cuando empezaron a circular fotos de lo mal que se veía, pues la especulación general era que estaba enfermo, y nosotros nos sumamos diciendo que por cómo se veía y por el rápido desgaste que había tenido, probablemente era alguna forma de cáncer. Estamos hablando de hace 9, 10 años, ¿no? Por ahí de 2015, algo así fue cuando de repente cada vez que aparecía Miller en público nos preguntábamos qué le había pasado. Y pues de forma medio tangencial, pues nos encontramos con una respuesta de forma muy reciente, porque resulta que a lo largo de estos últimos años se estaba filmando un documental acerca de Frank Miller, y este documental me parece que la intención es que lo van a lanzar directamente a video on demand y formatos físicos, pero tuvo una proyección en la ciudad de Los Ángeles el día de ayer, el lunes 10, y como se había hecho
el anuncio de prensa que iba a ser ya el estreno de este documental, que creo que lo terminaron desde 2022, me parece, pues apareció por ahí una nota en la que había una entrevista con Frank Miller y con la directora del documental, que es Vanity además Fair. En Vanity Fair justamente, y en donde una parte de la entrevista revela que lo que tenía en apuros de salud a Frank Miller, de hecho la nota de Vanity Fair tiene el sensacionalista encabezado de cuando la muerte vino por Frank Miller. O sea, Sí. bien sutiles, ¿no? Y resulta que Cillian Thomas, que es una de las productoras que trabajó con Miller, tanto en Sin City como en The Spirit como en 300, pues se había acercado a él para decirle que quería hacer un documental sobre su carrera. Y él le dijo, ok, estoy de acuerdo siempre y cuando lo hagas tú. Entonces ella se encargó de hacer la dirección del documental, de junto con él ponerse a buscar material viejo de entrevistas y demás, de hacer una lista de gente que él creía que era importante para su carrera, para ver a quienes iban a entrevistar y demás. Y todo esto coincidió con esta crisis de salud que tuvo como consecuencia del alcoholismo. Entonces, por cosas que mencionan en la entrevista, pues dan a entender que llegó al punto en el que estaba a punto de morirse por las complicaciones que el alcohol le estaba provocando. Y pues me llamó la atención que tomó tantos años de especulaciones y demás, que ya en los últimos 3 o 4 años lo veíamos bastante recuperado y decíamos, pues no sabemos entonces qué tuvo, pero sí da la impresión de que estuvo enfermo. Pues para mí sí estaba enfermo, porque el alcoholismo es una enfermedad, pero no era nada de lo que nos habíamos imaginado, y según parece el documental toca en alguna parte importante mucho de lo que fue este proceso de recuperarse de eso que casi lo lleva a la tumba. El documental se llama Frank Miller American Genius, y pues sí, me imagino que ya será cosa de ir echando un vistazo. Yo me enteré del extenso documental hace cosa de 3 o 4 semanas, porque un día que estaba viendo trailers en YouTube me apareció en el listado de sugerencias, y yo, pues ni idea de que esto iba a salir, y pues no, ahí no daba ninguna información sobre si era para cine, para alguna plataforma, ni nada por el estilo, que me imagino que la idea es que están tratando de ver en dónde lo colocan, pero pues por lo pronto tuvo esta proyección en la ciudad de Los Ángeles, y pues además de esa nota en Vanity Fair, pues ya empezaron por ahí a aparecer algunas otras publicaciones y notas que ya se van un poquito a hacer promoción de la existencia del documental y a mencionar el tema de que con lo que estuvo lidiando Frank Miller durante algunos años, cuando se vio muy desmejorado de salud, pues fue justamente con problemas relacionados con el alcoholismo. Entonces, pues creo que era algo que valía la pena comentar, y pues estar pendientes a ver exactamente qué va a pasar con el documental, si va a acabar en alguna plataforma de streaming, si va a estar en video on demand, si se va a vender en DVD, Blu-ray, o de qué otra forma se va a distribuir, porque creo que sería interesante echarle un vistazo a una de las carreras más interesantes de la industria del cómic, ¿no? Un chico que salió casi en la nada, y de repente le soltaron una serie que se convirtió en un éxito, y de ahí saltó a ser una de las figuras más influyentes del medio por al menos 2 décadas. O sea, y de la historia, porque es una figura que marca una década y marca un antes y un después en muchos casos. Y en particular en 2 personajes que forman parte importante de la cultura pop, ¿no? Como son Daredevil y Batman, más allá de todo lo que es su trabajo independiente, el regresar al noir, el involucrarse en cine y demás. Y un trabajo que por lo importante e influyente que es, la gente de una u otra forma ha tenido acceso a él, aunque no lo sepa. Uh-huh. Sí, gente que no tiene idea de que muchas cosas que ha visto derivan del trabajo que hizo Frank Miller, sobre todo en los 80 y 90, y pues sí, eso es que hace que más allá de lo que puedas pensar de su trabajo reciente o de si te gusta o no lo que hace, pues sí es una figura muy importante, no solo en el cómic, sino en la cultura pop en general. Sí. Y bueno, yo creo que es una muy buena noticia que en general que Frank Miller se haya recuperado, se esté recuperando, que esté mejor, que esté trabajando en cómics. Creo que ha habido mucho comentario sobre el estilo que está utilizando actualmente, bastante cruel en algunos casos.
Sí, Creo que tú has y me parece apuntado que sin razón. con bastante exactitud a que es un cambio estilístico, no es una ineptitud Sí, artística. no es que haya perdido talento o lo que sea, es que simplemente él, desde Ronin para acá, su trabajo ha ido apuntando hacia una síntesis visual. Sí, Para ponerlo en términos prácticos, un artista de cómics que sigue dedicando a lo suyo y quiere ser mejor, tiene dos caminos. O eres cada vez más estilizado, llámense Mignola, Bill Sienkiewicz, etc. Son tres caminos. Puede ser cada vez más estilizado, puede ser cada vez más detallado y realista. Por ejemplo, Gary Frank puede ser un ejemplo de esto, por mencionar un nombre. O puedes irte a una síntesis más grande, que es la escuela de Alex Todd, ¿no? El utilizar cada vez menos líneas de formas que no necesariamente implican ser realista, que puede ser caricaturizando o buscando expresiones minimalistas de las figuras, y es hacia allá donde se ha movido Frank Miller. sí, pero yo diría que aparte es un grado, cierto grado de abstracción de su arte, porque en no su es... caso, Sí, o sea, mira, lo que pasa es que cuando uno dice Alex Todd, piensa en Chris Samney, que son personas que dentro de un estilo caricaturesco es bastante realista, bastante exacto. En cambio, Frank Miller transita hacia un camino en el que va deformando y adaptando las figuras a su estilo. sí, pero Es como que ves una ahí, pelota que tiene una forma extraña, pero así la dibuja Frank Miller. pero ahí sí ya es una cuestión de estilos, Sí, porque del mismo sí, tipo de síntesis absolutamente. visual podemos hablar de Bruce Timm, que es muy distinto a Chris Samney, pero Ujú. es el mismo principio, o podemos hablar de Michael Avon Oeming, que es bastante más estilizado y que dentro de la síntesis está este tema de la abstracción, que mucho de lo que hablo de estilizar es eso, es abstraer. Lo que hace Miñola, lo que hace Sam Kidd, abstraen mucho las figuras. Entonces el trabajo de Miller como que es una mezcla de síntesis y abstracción. Y no es el único caso un artista que haga eso. El tema es que lo están poniendo en portadas de cómics, en series de Marvel y DC, donde rara vez se mueven de estilos tradicionales y sus portadas chocan y están con la necedad. No sé si el tema del color, yo insisto en que tiene mucho que ver. A mí me parece que Alex Sinclair no es la mejor elección para colorear estas portadas. Alex me cae muy bien Alex y Sinclair no es la mejor opción para colorear, dejémoslo ahí. es que hay cosas en donde se ve muy bien, entonces no sé a veces qué tanto tenga que ver con la dirección que le da un editor de qué es lo que quiere con el color o la relación que tenga con el artista. Porque cuando lo ves en Sin City, a Brent Anderson lo colorea muy bien. La luz funciona como debe, el uso de sombras, los En degrados, Astro todo City. funciona bien. En Astro City. Sí, dijiste Sin City. Perdón, en Astro City colorea muy bien a Brent Anderson. Pero sobre Miller no se ve bien y sobre Jim Lee yo le echo la culpa a Jim Lee de todo el mal uso de luz, porque Jim Lee juega con las sombras y luces de una forma que no tiene el más mínimo sentido y pues yo creo que Alex nada más le sigue el juego. Porque Alex es un colorista capaz, me cae muy bien, pero no me parece que sea la persona idónea para colorear a Frank Miller. Frank Miller necesita un colorista que entienda que puede poner plastas de color sin miedo. A lo mejor como lo que hacen Dave Stewart o Matt Hollingsworth sobre Mike Mignola, algo así tendría que hacer un colorista sobre el trabajo reciente de Frank Miller. Creo que ese es el tema. Y Yo creo que la esos dos gente nombres serían mejores que Alex Sinclair. En general. O sea, siempre. Mira, Pero si haces una particularmente en lista, este caso. los mejores coloristas de la industria, los dos están muy cerca de la cima, siempre. Pero me refería a que ellos han hecho esa clase de trabajo de repente nada más hacer algunos degradados simples y no tratar de darle volumen a las cosas, que es algo que sí hacen muchos coloristas vigentes. Te puede haber dado muchos otros nombres de coloristas de primer nivel, pero quería ejemplos de alguien que lo ha hecho, porque Dave Stewart moldea mucho el trabajo de lo que hace sobre los lápices de quién está trabajando y en qué tipo de historias. Y en particular los dos sobre Miñola, creo que es un buen ejemplo de lo que deben estar intentando hacer con el color sobre Miller. Que sería interesante ver, al parecer en el documental le menciona una colaboración que tiene con otro artista que no hay información de qué tan avanzada va. Y lo otro que mencionan es una nueva historia de Sin City, pero es un western, que es durante la fundación de Bay Sin City, que me parece que eso va a ser interesante ver cómo aparece el cómic. Imagino que los entonces van a ser en blanco y negro, a lo que agradezco porque realmente lo que hace Miller en años recientes se ve mejor en blanco y negro, pero pues sería interesante ver a qué ritmo está trabajando, qué tanto va a tomar completar esto, y la verdad es que yo sí tengo mucho que hacer el documental, porque yo tuve oportunidad de ver el tráiler hace algunas semanas, y sí pinta como algo
que vale la pena. Entonces habrá que ver, qué bueno que ya está mejor de salud, que dejó atrás todos estos problemas y que está de vuelta trabajando, ¿no? Y sí, yo también coincido en que las críticas a algunas de las portadas que ha hecho han sido innecesarias y generalmente por temas que no van para nada, que para nada tienen que ver con la calidad del trabajo que está presentando, sino más bien con un tema de expectativas y sincronización de en dónde estás poniendo el trabajo de Miller y por qué lo estás poniendo ahí. Y también hay un tema ahí con qué esperas de Frank Miller, porque realmente, no sé, de Dark Knight 2 hasta ahora, esa es la dirección en la que ha ido, claramente. Uh-huh. Sí, y si no entiendes lo que está haciendo artísticamente, tal vez deberías pensar en otra opción para tus portadas. Es legítimo que no te guste, o sea, no te tiene por qué gustar. Sí. Eso es otro tema. Como pasa con cualquier artista y en cualquier circunstancia, el arte siempre va a ser subjetivo y insisto, hay que aprender a distinguir entre decir no me gusta y es malo, me gusta y es bueno. Son cosas que rara vez van de la mano. O sea, no tan rara vez, pero hay que distinguirlo. No, ya hemos hablado de artistas buenos que no te gustan. Sí. Y no sales tú a decir, es que Ariel Olivetti es un mal artista, ¿o sí? No. Y no salgo yo a decir lo mismo del trabajo reciente de por ejemplo, el ejemplo que repuse recientemente, ¿no? Que fue el de Gary Frank. Y me decía, es que Gary Frank era muy bueno y eres muy malo. ¿Por qué no? Para nada. No me gusta lo que hace ahora. Punto. Sí, no, pero me refiero a que en general los buenos artistas hacen buenos trabajos. Es raro que un que un mal arte te guste, pero por ahí está Rob Liefeld. Sí, decís de que no aplica lo de que no, el mal arte a nadie le gusta porque no seguiría teniendo fans. Sí, los fans de Rob Liefeld la verdad es que se juegan la vida en defenderlo. Sí. Sí, yo tengo interés en ver qué pasa con Frank Miller, qué va a sacar, pero a la vez recuerdo sus últimos trabajos y los efectos que han provocado en mí. Estos dolores de cabeza, estas reacciones convulsivas, entonces hay que ver qué parte de eso es el artista y qué parte de eso es la enfermedad. Yo sospecho que hay un cambio, o sea, pienso que hay un cambio político en Frank Miller marcado después del atentado de las Torres Gemelas y no creo que eso esté asociado única y exclusivamente al alcohol, entonces que lo haya dejado no creo que significa que se transforme en otra persona. Pero que un cambio de ese estilo puede llevar a reacciones exacerbadas por el alcohol, entonces aunque no sea la causa, sí podría ser algo que lo potencie. Entonces, sí sería interesante ver ahora que dejó esto atrás. Pero no espero que sea otra persona. Entonces, con algún grado de no sé, de cautela. Sí, pero por ejemplo el hecho de que sea un western, pues creo que es algo en donde probablemente va a ser un regreso a sus raíces y noir y jugar con la clase de cosas que le gustan y dejando un poquito de lado los temas de ideología que son los que lo volvieron un tema bastante complicado los últimos 15, 20 años. Sí, bueno, el western se presta para hacer estas historias donde el que gana es porque tiene razón o tiene razón porque gana. Entonces para ese tipo de visiones un tanto dicotómicas o simplistas de la moralidad o de la ética es un buen escenario. Sí, entonces nos va a dar una vez que eso aparezca, que tampoco sabemos qué tan avance nos va a dar una buena idea de mental y creativamente dónde está ahora. Justamente. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio, a menos que quieras agregar alguna otra cosa. No, tenía por ahí una película, una serie de televisión que pueden esperar, no son urgentes. Y por eso dije que mejor que darle salida a estas dos cosas antes de desviarnos por otro lado y que se fuera a alargar mucho. Y quería hacer una especie de fe de ratas. Ok. Por cuestiones de trabajo llevo el último par de semanas empapándome de todo lo que tiene que ver con el Capitán América. Esteban sabe por qué, pero no lo puedo comentar todavía. Y te acordarás que hace un par de episodios respondimos una pregunta de Ricardo acerca de la composición del escudo del Capitán América. Sí, Vibranium y Adamantium. Sí, y resulta que eso fue un retcon. Ok. En la versión original es una aleación de acero y vibranio. Y los experimentos del mismo científico que creó la aleación por accidente, los intentos por replicarla, son los que llevaron a la creación del adamantium.
en algún momento en los 80, 90 apareció esta noción de que era vibranio con adamantio, que creo que coincide aparte por fechas cuando nosotros empezamos a leer cómics en inglés y de un otro modo es con la idea que nos quedamos que era originalmente. Pero no, originalmente era acero y vibranio. Es Después que el adamantio se adamantio volvió ubicuo una vez que Wolverine saltó a la fama, pero antes de eso no. No, probablemente no parecía. Y antes de eso creo que había 2 versiones del vibranio, que después a uno fue el que lo empezaron a llamar metal N o antimetal. Pero sí es un tema complicado, pero nada más, pues esa pequeña acotación de que lo que dijimos no era exactamente incorrecto, pero sí dijimos que era originalmente así, y no, la versión original era acero y vibranio. Y en el presente no estoy seguro de cómo sea, pero probablemente siguen con la noción de que contiene algo de adamantio, no estoy del todo seguro. Sí, bueno, creo que algo que no representaron bien en las películas fue el impacto de que Thanos rompiera el escudo del Capitán América. Déjate el impacto, las implicaciones de que haya podido romperlo. Claro, exactamente. Porque hay que acordarse, bueno, el que lo haya leído se podrá acordar, el resto no tiene por qué saberlo. Bueno, la cantidad de veces que hemos visto que en los cómics alguien lo rompe o lo destruye. El Captain America de Mark Waid y... ¿cómo se llama? Ron Warner. No, Ron Garney. Sí, perdón, Garney. Ron Garney. Uno de los misterios era que habían destruido el escudo del Capitán América. ¿Y quién podría ser capaz de destruir el escudo del Capitán América? Porque esa era una de las gracias del escudo, que era invulnerable, indestructible. Sí, para era que como lo estas armas mitológicas de la para no hacer la explicación larga, el ver el escudo roto tendría que haber tenido el mismo impacto que cuando Hela desmoronó Mjolnir. Claro que es algo inconcebible en los cómics porque bueno, es meterse en esta mitología. Es que son historias de décadas donde son objetos completamente indestructibles inalcanzables. Entonces que alguien sea capaz de dañarlos te dice mucho del poder detrás de ese personaje. Sí. Entonces eso se perdió un poco al trasladarlo a la pantalla. Es algo que entendió alguna gente, pero la gente que no tenía esas nociones prehistóricas y largas de estos objetos no las entendió completamente. Yo creo que la idea de que sí eran personajes poderosos existe, pero creo que no se hizo tanto aspaviento de la imposibilidad, de lo inconcebible del acto. Sí, no se le dio la importancia que debía. ¿Aspaviento se usa en México, Beto? Sí. Ok, eso. Vi Palm Springs y les recomiendo que vean Palm Springs. Es una película que está disponible en Disney Plus. Sí, en Disney Plus va a estar, pero por ahora está en Star Plus. Y si les gusta esa y necesitan más testosterona, después de eso busquen Boss Level en Netflix. Y otra cosa que no comenté hace un par de semanas, Esteban. Tengo 2 noticias, una buena y una mala. Ok, partamos con la mala. No, es que tiene que ser en orden. Partamos con la buena entonces, Beto. Si ya que no me dejas elegir, voy a hacer como que me dejaste elegir. ¿Recuerdas que querías ver Godzilla -1 cuando llegara a plataformas de streaming? Ajá. Ya está. En Netflix. Exactamente. Ahí están tu buena y tu mala noticia. Justo la que no tengo. Mala para ti. Asumo que muchos que sí lo tienen. No hubo un anuncio, no hubo grandes aspavientos, pero de repente ahí apareció en el catálogo. Si ven cierta cantidad de cosas, cierta clase de temas en su lista, probablemente les aparezca como sugerencia, pero pues si no, ponle en el buscador Godzilla -1 y ya, en el catálogo de Netflix en América Latina ya está disponible la película. Así es de que los que no hayan visto, échenle un vistazo porque sí está muy buena. Ok. Ahora sí, nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También estamos disponibles en todas nuestras plataformas y redes sociales, que están todos los links disponibles también en comicverso.org. Si desean unirse a nuestra red social o sitio más importante, que es Patreon, ingresen a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último lo publicamos hace algunas semanas y estuvo dedicado a los primeros 5 episodios de la serie X-Men 97. Y el especial de este mes de junio probablemente también se lo vamos a dedicar a esa serie para completar la primera temporada.
También pueden acceder a a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y a nuestros minisodios o episodios especiales para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que deciden donar $5 o más al podcast. Si desean incorporarse a nuestro Discord, que es el lugar del que obtenemos la mayoría de las preguntas que leemos en este podcast, deben hacerlo ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, en redes sociales estoy activo tanto en X como en Blue Sky, donde me encuentran como Albion2112 o buscándome como Alberto Calvo. Y aparte de eso tengo un blog en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guía-ficcionauta todo de corrido y con X. Y soy colaborador regular también en los podcasts de Comicase, que encuentran en comicase.net, que es su hogar en línea, o en su plataforma de podcast favorita buscándolo como Comicase Podcast, así como en Archivos Temporales, podcast de nuestro amigo Héctor McCoy, dedicado a temas de la cultura pop, y que después de algunos problemas técnicos ya regresó. De hecho, cuando estamos grabando esto, ya está publicado por ahí un episodio en el que comentamos de forma casi simultánea Kingdom of the Planet of the Apes y Furiosa, dos películas de ciencia ficción de reciente estreno. Por ahí les dedicamos algo de tiempo, ya que habíamos hablado de ambas franquicias en episodios anteriores, pues ahora hablamos de las dos películas. ¿Y se mantuvo con la recuperación automática del archivo temporal, Beto? No sé si usó la recuperación automática, pero tiene almacenado un episodio que grabé con él antes del accidente, pero pues ese quedará de reserva y seguramente aparecerá en algunas semanas, una vez que retome la rotación, pero pues quiso aprovechar que había dos películas recientes de franquicias que habíamos comentado y quiso comentarlas antes de que sean más viejas. Así es de que se puede decir que tiene un episodio de colchón que yo promoví antes de que se diera su accidente, pero pues eventualmente aparecerá. Ok. Espero que no lo haya dejado en números rojos el accidente, Beto. Ojalá pueda seguir publicando semanalmente. Parece que no. Sí fue un golpe, pero no para ponerlo en números rojos. Pero no de knockout. Sí. Muy bien. Esos son el tipo de golpes que se puede tolerar. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.